Pues el contrato individual de trabajo, según el artículo 20 de la Ley Federal de Trabajo, se define al contrato individual de trabajo como aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal, subordinado mediante el pago de un salario, independientemente de la forma o denominación que se dé a este servicio de prestación. A continuación se muestra un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado que celebran por una parte. Ese espacio amarillo es donde iría el nombre del representante legal o dueño de la empresa y por la otra parte el otro espacio amarillo que sería el nombre del trabajador. Y sigue el contrato, a quienes en los sucesivos se le identifica en el presente como patrón y trabajador respectivamente. Contrato a que se celebra bajo las siguientes declaraciones y cláusulas. En la primera declaración vemos que el patrón declara llamarse, como quedó indicado al inicio del presente, ser una persona física con RFC, se pone el RFC del patrón, con domicilio en, y después ya se pone la localidad, y además Guanajuato, y dedica al comercio por mayor de equipo y material eléctrico. Este es un simple ejemplo, ya que sería como de una empresa de venta de baterías. Después vemos que según la segunda declaración nos habla de que el trabajador declara llamarse, como quedó señalado al inicio del presente contrato, mayor de edad, nacionalidad mexicana, sexo, ya pones masculino o femenino, el estado civil sería soltero o casado, con RFC pones el RFC del trabajador y con domicilio en pones el domicilio del trabajador de la ciudad de León, Guanajuato, que conoce y tiene la experiencia para realizar el trabajo o actividad para la cual se le está contratando. Después vemos las cláusulas, que pues en la primera cláusula son bastante fáciles y claras. Bueno, traté de ponerlos bastante fácil. Nos dice en la primera: de común acuerdo con el patrón, el trabajador se compromete a prestar servicios personales y subordinados como, en ese espacio en amarillo, pues se pone todo lo que va a estar haciendo el trabajador, como puede ser como vendedor, como pues sí, lo que vaya a desarrollar el trabajador. Y señalando el trabajador que conoce y tiene experiencia en la actividad que va a desempeñar y que la actividad sería la misma actividad que va a desempeñar el trabajador, lo realiza en la ciudad de León, Guanajuato. Después, en la cláusula segunda, vemos que el trabajador y patrón deciden que el presente contrato sea por tiempo indefinido y para su modificación, terminación, suspensión o rescisión, las partes se pondrán de acuerdo y en su defecto se sujetarán a las disposiciones relativas y aplicables que se indican en la Ley Federal de Trabajo vigente. Vemos en la tercera cláusula que el trabajador y el patrón de común acuerdo señala que la jornada de trabajo será de tipo diurna, o sea que solamente puede durar 8 horas máxima, de lunes a viernes, con un horario que comprende de las 9 a las 19 horas, con un descanso para comer y recuperar energías fuera de la fuente de trabajo, de lunes a viernes de 2 a las 16 horas, que serán las 4, y el sábado se elabora de las 9 a las 14 horas, a las 2, descansando los domingos de cada semana. La cuarta es: el trabajador y el patrón acuerdan que el salario será de, en ese espacio se pone la cantidad de salario a la semana, más el 10% que equivale a la cantidad de, por ejemplo, si serían 849 pesos, el 10% serían 84.9 pesos a la semana por premio de puntualidad, más el 10% que equivale a la cantidad de, otra vez de 84.9 pesos a la semana por premio de asistencia. Pagadero mediante el depósito o cheque que en el salario ya va incluido, el pago correspondiente al séptimo día o día de descanso señalado en la cláusula tercera, que a dicho salario se le descontará el impuesto sobre la renta y todos aquellos que por ley procedan y el patrón tenga la obligación de retener. El trabajador se compromete a firmar el documento correspondiente. La fracción quinta, el cual el trabajador y el patrón convienen en que si por necesidad del patrón se tiene que elaborar jornada extraordinaria, esta solo será elaborada sin media orden por escrito por el patrón, en el supuesto de que se diera el caso
Estas no excederán por más de 3 horas diarias y no más de 3 ocasiones a la semana, siendo pagadas aún con un 100% más de su salario normal por hora. 66. Que podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias sin extender nunca 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. Esto lo puse tal cual en el contrato que estamos viendo ahora en pantalla y pues se me hizo importante porque así ya no es de que el patrón ni el trabajador se pueda excusar en algo. O sea, los dos tienen muy claro cuáles son sus derechos y obligaciones, que no es más de 3 ocasiones a la semana ni tampoco por más de 3 horas diarias. Obviamente, si es que pasa algún tipo de hora, o sea, cada hora de su tiempo extraordinario será pagado al 100% y si es que pasa de 3 horas será pagado al 200%. Se supone que no pasaría, pero siempre pasa y esto sería según conforme la ley. Sería pagado, según el artículo 67, cabe aclarar, que sería pagado al 200% si es tiempo excedente, más de 3 horas, según el artículo 68, y al 100% según el tiempo extraordinario, según el artículo 67 de nuestra Ley Federal del Trabajo. Después, en la cláusula sexta, el trabajador y el patrón acuerdan que el trabajador disfrutará de los descansos con goce de salario contemplados en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, y siendo estos el 1 de enero, bueno, ahora ya vemos todos los días que son de descanso obligatorio según los días feriados de nuestro país. Y también después vemos que si por necesidad del patrón el trabajador debe laborar alguno de los días antes indicados, debe mediar aviso por escrito por el patrón y previa aceptación del trabajador, por lo que si llegara a darse el caso, el salario se cubrirá independientemente. La fracción séptima de que el trabajador tendrá derecho a disfrutar de los días de vacaciones que señale la Ley Federal del Trabajo y de la prima vacacional de acuerdo con su antigüedad al servicio del patrón y los términos de esta Ley Federal del Trabajo. En la octava nos dice que octava cláusula, el trabajador, además de las obligaciones estipuladas en este contrato, tendrá contempladas en el artículo 134 de la Ley Federal del Trabajo vigente, que para tal efecto se entienden como reproducidos en este contrato. Responsabilidad, que es cumplir con las normas y reglamentos interiores de trabajo, en particular las órdenes que reciba en relación con el desempeño de las actividades encomendadas. La segunda es de higiene y seguridad, que es observar las medidas preventivas e higiénicas, el comunicar al patrón las deficiencias de la maquinaria e implementos de trabajo e integrar las comisiones de higiene y seguridad. El número 3 de probidad, que es retribuir al patrón los materiales no usados, conservar en buen estado los materiales y útiles de trabajo y guardar escrupulosamente los secretos técnicos comerciales. El número 4 es de salud, que es someterse a los reconocimientos médicos previstos para comprobación de que no padece ninguna incapacidad, el informar al patrón sobre las enfermedades infecciosas que padezca. El número 5 es de auxilio, que es prestar toda clase de cooperación y ayuda en cualquier tiempo y ocasión cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las personas. Y el número 6 de consecuencia de trabajo, que es dar aviso al patrón salvo como caso fortuito o de fuerza mayor de las causas justificadas que le impidan concurrir al desempeño de sus labores. Esto es lo que nos dice el artículo 134 y esto también lo sigo ratificando en la cláusula novena, que es el trabajador se someterá a los exámenes médicos periódicos que solicite el patrón. Después, en la 10ª, el patrón se obliga a dar al trabajador los cursos de capacitación y adiestramiento de acuerdo a lo contemplado por la Ley Federal del Trabajo en su título 4, capítulo 3 bis, y el trabajador se compromete a tomarlos. Esto es una cosa muy importante, porque si no hay capacitación, no hay una buena forma de desempeño del trabajador dentro de su trabajo y va a seguir siendo lo mismo, no va a tener ganas de superarse, de aprender más cosas y de ser mejor y por lo tanto no va a poder ir escalando dentro de la empresa para tener un mejor sueldo y claramente la Ley Federal del Trabajo lo que quiere es tener trabajadores que puedan ganar un sueldo
que pueda retribuir a su familia y además es lo que más protege a la Ley Federal del Trabajo, al trabajador. Después en la 11ª nos dice que patrón y trabajador acuerdan que si por las necesidades de la empresa el trabajador tiene que cambiar de funciones o actividades o de puesto o de algún lugar de trabajo que no le implique el perjuicio, este se llevará a cabo previa aceptación del trabajador en el momento en que se dé el puesto. Pues sí, para evitar problemas es lo primero que puse y así se evita problemas y se sigue trabajando en el momento. Después sigue la 12ª, que es patrón y trabajador acuerdan que en caso de incurrir en faltas a sus labores, el trabajador solo serán justificables, si media constancia expedida por el Instituto Mexicano de Seguro Social o el IMSS, comprometiéndose el trabajador a entregar la constancia correspondiente en cuanto se le expida el IMSS o a la brevedad posible. De lo contrario, al dejar al patrón en estado de indefensión, se lo podrá tener como faltas injustificadas, por ser obligación del trabajador comunicar dicha situación al patrón. Pues si hay falta por enfermedad o algo así, se tiene que ir al IMSS el trabajador inmediatamente y así avisar también a su patrón. Después en la 13ª vemos que las partes acuerdan que dado las actividades que tiene el trabajador, no podrá utilizar de cualquier forma su posición o relación que tiene con el patrón para obtener ventajas o utilidades para sí, para su familia o amigos, por lo que se obliga a no revelar, disponer o hacer uso con fines ajenos al patrón de ninguno de los datos que por actividades conozca, relativos a procesos, métodos secretos e informes confidenciales. Pues la 13ª es totalmente una cláusula de confidencialidad, y es para evitar asuntos legales y así tener conscientes al patrón y al trabajador. Después tenemos a la 14ª, que es si por las funciones o actividades que realice el trabajador llegara a realizar algún invento o diseño industrial como modelos industriales o dibujos industriales, se estará a lo dispuesto en el artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo. Esto lo puse porque también tenemos, pensando en algunos trabajadores que tengan diseños y que estén dentro de la empresa, pues también para protegerlos y usar los mismos contratos y no siempre estar haciendo nuevos contratos. Entonces, el artículo 163 nos dice que la atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de invenciones realizadas en la empresa se regirá por las normas siguientes. Esto está en el capítulo 5 de nuestra ley y son las invenciones de los trabajadores. Pero esto no aplica a casos como para vendedores o para otro tipo de trabajo, solamente es para diseño. Después en la 15ª, el trabajador y el patrón acuerdan que en todo lo no contemplado en el presente contrato se estará a lo disponible en la Ley Federal del Trabajo vigente. Esto lo puse por si hay alguna cosilla que vuelve a cambiar, alguna nueva reforma que se haga en nuestra Ley Federal del Trabajo, pues de todos modos la tenemos ahí como respaldo de nuestro contrato. Y ya por último tengo la 16ª cláusula, que es el patrón reconoce que la fecha de ingreso del trabajador lo es el día, se pone el día que entra a trabajar el trabajador, y leído que fue por las partes del presente contrato, impuesto de su contenido y sabedores de las obligaciones que en él contraen, así como de las que la ley impone, lo firman de conformidad por duplicado en esta fecha, otra vez la fecha, quedando una copia para el trabajador. Se pone la firma del patrón, la firma del trabajador, la firma del testigo y del otro testigo. Para no caer en malas intenciones, también puse ahí testigos. Y hasta el final puse, se anexará el acta de nacimiento, credencial del elector, comprobante de domicilio, solicitud de empleo y croquis de traslado. Todo esto se anexa hasta el final como hojas aparte y para tener respaldo de todo lo que acaba de decir el trabajador sea cierto. Y al final puse una carta de renuncia. Esta carta de renuncia la puse como es un trabajo indeterminado, es más fácil, pero pues es por si las dudas, para tenerlo en el mismo contrato y no tener papeleo por todos lados. Es como para ayudar al mismo patrón. Y este fue mi
contrato individual del trabajo. Espero que le haya gustado.